España. 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 España, te amo. Españita, I love you. España, España. España, te amo. Cartelita, poco. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar. ¿A quién asigno el día de hoy para transmitir la exposición? ¿Podría darnos un momento, por favor, ingeniero? Tiempo, están pidiendo. Sí, unos minutos. Muy bien. No hay problema. Ya casi, ingeniero. Muy bien. ¿A quién asignamos para la exposición?
Melanie Divas. Perdón, Melanie. Alessandra Divas. Aquí está. Ahí estamos. Y tengo cuenta que sonar. Miren, una observación. Cuando estén exponiendo y vayan concluyendo ciertos temas, siempre dejen un espacio para que sus compañeros o mi persona hagamos comentarios, ¿sí? Sí, voy a aprovechar yo esos espacios para complementar algún, alguna información, ¿verdad? Digamos, si yo considero relevante puntualizar en algo, entonces voy a aprovechar ese espacio que ustedes den para yo hacerlo, para no interrumpirlos, porque tal vez no han concluido un tema o mejor espero hasta el final. Entonces, si ustedes dan los espacios, perdón, si ustedes dan los espacios conforme vayan concluyendo ciertos temas, ahí es donde yo voy a aprovechar para puntualizar en algo que yo considere relevante. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo 8 y hoy vamos a exponer sobre la elección, nomenclatura y cambio de un neumático. Por supuesto, enfocándonos en neumáticos de tractores agrícolas. Una buena elección de neumáticos mejora el rendimiento del tractor. El neumático agrícola condiciona de forma determinante el rendimiento del tractor, ya que de la potencia generada por el motor, un aproximado del 90% llega a los neumáticos. Por lo tanto, es necesario que el agricultor o encargado conozca las prestaciones de los neumáticos actuales, ya que ello le permitirá poder elegir el equipamiento más adecuado a sus necesidades y en base al tipo de tracción del tractor, ya que existen principalmente 4 tipos, los cuales son los tractores de tracción simple. Como cosa del tiro de los tractores es que haya un patinaje de entre 10 a 15%. Esto para evitar que las piezas del sistema de enganche tiendan a quebrarse. Para determinar el porcentaje de patinamiento se emplea la siguiente fórmula. En esta fórmula nos representa BT, el tiempo sin carga, y BR, donde representa el tiempo con carga. El tiempo se refiere a cuánto tarda en atravesar una determinada distancia del tractor, ya sea con carga o sin carga. Una adecuada elección de las ruedas nos puede ayudar a mejorar la tracción, la autolimpieza de las ruedas, dirección, protección contra perforaciones y la duración de ellas. Existen principalmente 3 tamaños de tacos de los neumáticos, según las condiciones del suelo, principalmente a transitar. Está el R1, que es usado muy frecuentemente para suelos secos, la altura del taco es de 44 milímetros. También está el R1W,
el cual es utilizado en suelos húmedos. La altura del taco es de 55 milímetros. Y el R2, que es para suelos muy húmedos, y la altura del taco es de 88 milímetros. Siguiente diapositiva. Cuando nos referimos a la altura del taco, estamos hablando de la altura de los, podríamos decirle, dientes que tiene la llanta. Aquí podemos ver en la imagen que se encuentra arriba la altura de cada uno de ellos, como el R1, R1W y R2. Dada la mayor potencia de los tractores actuales, habrá que montar también equipamientos de neumáticos que, además de poder transmitir la potencia de estos tractores, reducen la compactación y degradación del suelo agrícola. Para esto aparecen dos posibilidades, la cual es utilizar el gemelado de neumáticos, la cual es la estándar, la cual miramos en la imagen que se encuentra en la parte inferior izquierda. Y también está la posibilidad de utilizar unos nuevos tipos de llantas, de cuales proveen mayor anchura y menor presión de inflado. En la imagen de la inferior derecha podemos observar este tipo de llantas. Los neumáticos de serie ancha y los neumáticos de baja presión presentan una mayor anchura de la banda de rodamiento, manteniendo la misma altura de la cubierta que los neumáticos estándar. Por este motivo, también son conocidos como neumáticos de perfil bajo. De hecho, la relación altura-anchura en el neumático es estándar, se sitúa en torno a un 80. En cambio, los neumáticos de serie ancha presentan valores cercanos a un 60. Sin embargo, los neumáticos de baja presión también toleran una igualdad de carga y, dado que contienen mayor volumen de aire, una presión de inflado inferior a la que normalmente utilizan los demás neumáticos convencionales. En este caso, la deformabilidad y la mayor anchura del neumático garantizan que todavía la superficie de contacto del neumático y el suelo sea más eficiente. La compactación se reduce notablemente. Al mismo tiempo, se mejora la adherencia del tractor. Ahora sí vamos a ver directamente a la pregunta, ¿cómo elegir nuestro neumático? Para elegir el equipamiento neumático de un tractor es necesario conocer previamente el tipo de suelo, labores a realizar y calendario de los trabajos en campo. Para los tractores de menos de 150 cb, CB representa caballos de vapor, que es la unidad de medida que se emplea en el sistema internacional y se define como la potencia necesaria para levantar un peso de 75 kilogramos en un segundo a 1 metro de altura. Los tractores de menos de 150 cb, en los trabajos que exigen mayor potencia del laboreo o subsolado, se utilizan con bastante antelación, separados en el tiempo respecto a las labores de preparación superficial de suelo. Es preferible optar por un equipamiento neumático, que sea estándar, utilizándose el gemelado de aquellos trabajos más sensibles a la compactación del suelo. La preparación del lecho de siembra y siembra propiamente dicha. Si el calendario de labores es más apretado, puede ser el caso de algunos cultivos de primavera, como labores profundas a las que siguen inmediatamente las labores superficiales y la siembra. El gemelado no parece ser una alternativa válida. Se pierde demasiado tiempo en el acoplamiento y desmontaje de las ruedas gemelas. En este caso, la mejor opción es el neumático de baja presión. El mejor aprovechamiento de los días hábiles puede rentabilizar sin duda el mayor coste de estos neumáticos. También están los tractores de más de 150 cb. En estos tractores se suelen montar neumáticos de serie ancha, que son imprescindibles para un mejor aprovechamiento de la potencia del motor. Es poco recomendable equipar estos tractores con neumáticos de baja presión, cuando se utilizan básicamente para trabajos pesados de tracción. Únicamente en trabajos superficiales sobre suelos de poca capacidad aportante puede ser recomendable el gemelado de neumáticos o la serie ancha o la utilización de neumáticos de baja presión.
La dominancia de la estructura radial, los tractores agrícolas montan mayoritariamente neumáticos radiales. Concretamente, la superficie del contacto entre el neumático y el suelo depende de la anchura del neumático y de su deformabilidad, es decir, de la estructura que tenga el neumático y de su presión de inflado. Por otra parte, las dimensiones del neumático se enmarcan sobre el flanco de la cubierta. En los neumáticos estándar, estas dimensiones se expresan en pulgadas. En los neumáticos de serie ancha y en los neumáticos de baja presión, la anchura se expresa en milímetros. Aparece además una indicación complementaria, que sería la relación altura-anchura del neumático. Esta relación nos indica normalmente en los neumáticos estándar. Vamos a ver este ejemplo que tenemos en la presentación, el cual es un neumático 18.4 R38, donde este 18.4 representa el ancho transversal del neumático en pulgadas y R el tipo de la estructura radial, que sería un círculo, y 38, que es el ring, el cual es el diámetro interno de la llanta y es representada en pulgadas. Vamos a ver otro ejemplo. En este tipo de llantas sería de serie ancha o de baja presión. Estos son representados mayormente en milímetros, donde podemos ver que 650 es la anchura del neumático en milímetros y 75 es la relación altura en porcentaje. También podemos ver que se repite nuevamente en este ejemplo R, que es el tipo de estructura que es radial, y 32, que sería el diámetro de la llanta. Dejo el tiempo por si tienen alguna duda. Aprovechando el tiempo ahí, vean pues, jóvenes, lo que sucede es que, como ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, cuando nos dicen que un motor tiene determinada potencia o que un tractor tiene determinada potencia, no significa que toda esa potencia sea aprovechable. Se le llama muchas veces potencia útil o potencia a la barra de tiro. Pueden haber algunos términos ahí, pero pensemos en potencia útil o potencia aprovechable. Es decir, si un tractor, por ejemplo, tiene 100 HP, 100 caballos de potencia o 100 caballos de vapor, esos 100 caballos no son aprovechables, ¿verdad? Digamos, de esos 100 caballos, aproximadamente un 10% se pierde entre la fricción y los sistemas que hacen funcionar al mismo tractor. Es decir, que a las llantas ya llega un 10% menos de potencia de lo que originalmente generó el motor. Pero cuando ya llegamos a las llantas, aprovechar esa potencia que se genera a partir de las llantas como un medio de trabajo implica muchos factores. Por ejemplo, hablamos de la presión en la que están inflados los neumáticos, ¿sí? ¿Qué tan inflados estén los neumáticos me puede causar una pérdida de potencia? El ancho que tengan los neumáticos va a implicar el área de contacto que tenga con el suelo, y eso también va a representar una pérdida o un buen aprovechamiento de la potencia. Las condiciones de humedad en el suelo. Si el suelo está muy seco, si tiene muchos terrones o si tiene una gran cantidad de humedad, esto también va a implicar un buen aprovechamiento o pérdida de la potencia, ¿verdad? Por ejemplo, imaginémonos un suelo completamente encharcado, va a causar mucho patinaje. Entonces, eso significa que toda la potencia que está generando el motor se va a perder, se está perdiendo, ¿sí? Porque sencillamente se está resbalando las llantas con el suelo.
Y esto también pasa, repito, si el suelo es muy arenoso, por ejemplo, si el suelo tiene muchos terrones, ¿sí? Esto va a causar de que el tractor patine más allá del 15% que ya mencionaron los jóvenes, y esto va a ser un desperdicio de potencia, un desperdicio de combustible, desperdicio de tiempo, daño a las llantas, contaminación, ¿verdad? Porque se está emitiendo gases al ambiente y esto no está generando ningún trabajo. Entonces, la correcta elección de los neumáticos me va a implicar un mejor aprovechamiento de la potencia, ¿sí? También está el aspecto lastre, ¿sí? El aspecto peso, potencia que tenga el tractor, pero ese aspecto lo vamos a ver con más detalle el día miércoles, ¿verdad? Por ahí les mandé un mensajito. El día viernes no voy a poder yo estar en la clase, entonces hicimos el cambio ahí con la ingeniera Toledo. Entonces el día miércoles vamos a tener la segunda clase de esta semana y el día viernes pues no nos veríamos en el caso de mecanización. Pero regresando al tema, una adecuada elección y adecuadas condiciones en los neumáticos me van a asegurar un buen aprovechamiento de la potencia. Por eso es que estamos viendo este tema. Gracias ahí por el espacio. Buenas tardes, compañeros. A continuación les explicaré cómo interpretar los códigos que se encuentran en los neumáticos de tractores. Para ello, lo primero es saber cuáles son las principales dimensiones. Bueno, en esta imagen está representada la sección de un neumático, como que si se hubiese cortado el neumático por la mitad de arriba hacia abajo, donde S significa el ancho transversal del neumático expresado en milímetros, H se refiere a la serie del neumático. Este número indica la relación entre la altura del costado y la sección del neumático. Este puede ser expresado en porcentaje. El radio total sin carga sería el radio de la rueda completa sin soportar ningún peso. El radio bajo carga, lo mismo que el anterior, pero montado en el tractor, y también tenemos el diámetro. Para la identificación de los neumáticos agrícolas se emplea un código numérico, el índice de carga, abreviado LI. En combinación con el índice de carga se emplea un símbolo de velocidad, abreviado GSI, para indicar la categoría de velocidad. Después del el índice de carga, es un estándar establecido por la Asociación de Neumáticos y rines para indicar la capacidad de carga máxima de los neumáticos. Y para esto podemos recurrir a la tabla de índices de carga. Por ejemplo, si tenemos 138, entonces la llanta es capaz de soportar 2.360 kilogramos. Después del índice de carga se encuentra el símbolo de velocidad, que es la velocidad máxima permitida por la llanta. Las llantas de categoría A son de velocidades lentas y la velocidad aumenta por categoría hasta llegar a la categoría G. Dado que existen diferentes medidas de llantas agrícolas, es posible que la información se encuentre en lugares distintos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. 710 significa el ancho transversal del neumático en milímetros, 75 es la serie del neumático, relación en altura y sección, y también expresada en porcentaje. R es la estructura radial, 34 es el diámetro interior en pulgadas, R1W es el alto del taco, que es mayor a la R1, 168 es el índice de carga, que puede soportar 5.600 kilogramos. A8 es el código de velocidad, 40 kilómetros por hora. TL es túbeles sin tubo, que túbeles es decir, un neumático sin cámara de aire y tiene baja probabilidad de sufrir pinchazos.
Otro ejemplo es este. 480 es el ancho transversal del neumático en milímetros, 80 es la serie del neumático, R es la estructura radial, 50 es el diámetro interior en pulgadas. Gracias. Vean, acá es importante mencionar un par de cosas. Bueno, ya más o menos comentaron ahí los jóvenes acerca de los tacos, ¿verdad? O sea, el taco de la llanta se elige en base a las condiciones en las que se espera usar la llanta, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, los neumáticos de los tractores de aquí de la escuela vienen ya con R1W, es decir, vienen en un taco intermedio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos mencionado anteriormente, son tractores utilitarios que van a estar tanto en condiciones secas como húmedas, pero no muy húmedas. Entonces, es decir, es como un tipo de llantas o un tipo de taco que va a funcionar para la mayoría de actividades agrícolas, es decir, tanto en condiciones secas como en condiciones húmedas. Si principalmente vamos a trabajar en condiciones secas, pues entonces nos conviene el R1, y si vamos a trabajar en condiciones húmedas, nos conviene el R2, punto número 1. Y otra cosa, los índices de carga y velocidad. Muchas veces las personas comentamos de que algún tipo de llanta no nos salió buena, es que esas llantas no son buenas, decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me aguantó las condiciones en las que yo la usaba, pero esto se puede evitar si nosotros usamos o nosotros adquirimos el tipo de llanta según las condiciones que le vamos a dar. Esta nomenclatura de las llantas que se está haciendo ahorita es la misma que para las llantas de carros o de motos. Entonces, si nosotros sabemos que nosotros conducimos en largas distancias o que tenemos vehículos que llevan mucha carga y que vamos a grandes velocidades, y no digamos las condiciones de las carreteras, entonces no podemos nosotros comprar llantas que tengan estos índices más bajos. Muchas veces es lo que nosotros pensamos que depende de la calidad de las llantas, no es realmente en base a la calidad, sino a estos índices que ya se presentaron anteriormente, ¿verdad? Si nosotros compramos una llanta que tiene un índice de carga bajo y tiene un índice de velocidad bajo, pero vamos a altas velocidades y vamos con más peso del que debe la llanta soportar, entonces, pues obviamente, sin importar qué marcas de llanta sea, pues esta llanta nos va a fallar. Esto es en base a ciertas certificaciones internacionales, es decir, cuando compramos una llanta y ya tiene esta nomenclatura y estas certificaciones, nos están prácticamente asegurando que la llanta funciona bajo esas condiciones. Entonces, repito, muchas veces depende más de estos índices que de la marca de llanta que nosotros estamos comprando. Y eso es lo que hace que nos fallen o que nos funcionen bien las llantas. Bueno, entonces después entramos a una de las partes más importantes de utilizar este tipo de maquinaria, que es el cambio de rueda de un tractor, ya que un tractor agrícola normalmente está impulsado por un terreno irregular, y eso contribuye bastante al daño de los neumáticos, porque lo sometemos también a condiciones extremas. Este cambio de neumáticos tiene que ser bastante seguido, si se puede decir así,
Y el cambio de un neumático es bastante complicado a veces debido al peso tanto de la práctica y de sus neumáticos. Las personas con experiencia en el campo pues lo hacen a la brava a veces y es más fácil para ellos, pero regularmente se deben de seguir procesos correctos para completar esta tarea con eficacia y seguridad principalmente. Para realizar el cambio de ruedas de un tractor, lo primero que se debe de tomar en cuenta es tener un equipo de protección adecuado debido al peso y a las condiciones en las que éste se somete. Por ejemplo, lentes, guantes, zapatos de punta de acero, casco, etc. Y ya los pasos para cambiar la llanta de un tractor, pues no son tan difíciles comparándolo a los de un carro o a los de una motocicleta. Número 1, después de tener en equipo de protección, el tractor debe de estar sobre una superficie plana y limpia. No es tan recomendable que se haga este cambio en un lugar de trabajo. Debido a eso, bueno, la mayoría ya pasaron por práctica y antes de empezar a trabajar con el tractor, pues hay que hacerle un chequeo 360 y en ese chequeo pues podemos incluir si está dañada alguna llanta, pues cambiarla. Y procedemos a abrir con un gato hidráulico y a levantarlo. Y se procede a abrir la válvula de la llanta después de colocar el gato hidráulico o lagarto en la parte inferior del tractor. Y se separa la llanta usada del aro metálico. Se abre la válvula de la llanta para dejar salir el aire que se encuentra a presión y el agua, porque algunas veces se utiliza agua dentro de los llantos del tractor para hacerlo más pesado. Después empujamos y mantenemos presionada la válvula hasta que todo el aire salga, o se usa una herramienta llamada vástago de la válvula para desenroscar y extraer el aire de una forma más fácil. Esto es preferiblemente porque es más rápido. Además, cuando tengamos que inflar el neumático de nuevo, va a ser en menos tiempo y se va a ajustar más fácil. Luego de esto, por medio de cuñas especiales o martillos, se debe separar la llanta usada del aro metálico y extraer la llanta del aro. Esta se debe limpiar el aro si tiene óxido, como mencionábamos antes, por el duro trabajo, hay que limpiar ese óxido. Y para evitar que se vuelva a oxidar, es preferible o aconsejable aplicarle pintura o lubricante de carácter corrosivo antes de poner ya la llanta nueva. Después de eso se coloca la llanta nueva, se utilizan las cuñas y martillos y se aprietan todos los tornillos que se encuentran ahí con una herramienta, creo que se llama llave de chuchos. Después de eso, cuando el neumático está en su posición, se vuelve a aplicar aire a aproximadamente 18 PSI. PSI significa libras por pulgada cuadrada. Algunas normas generales del uso de las llantas del tractor pueden ser que durante la vida útil de un neumático conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones para que pues no se dañe, teniendo en cuenta precisamente las condiciones en las que lo colocamos. Por ejemplo, podemos adecuar la presión de inflado a la carga y al tipo de labor. Una presión excesiva puede provocar el desgaste de la banda de rodadura por su parte central, es decir, la parte que topa más con el metal. Y una presión insuficiente puede provocar el desgaste de la zona exterior de la banda de rodadura, es decir, las partes externas. Es decir, que se puede arruinar de ambas partes dependiendo de la presión del aire. También otra recomendación es que en el montaje de ruedas gemelas se deben de acoplar los neumáticos del mismo modelo, es decir, si vamos a utilizar un tipo de llanta en la parte de atrás, tiene que ser igual a la que está a su lado, con la misma circunferencia y con el mismo nivel de desgaste. Así vamos a evitar entre ambos y que uno trabaje más que otro y que se desgaste más. También tenemos que examinar periódicamente el exterior de la cubierta en busca de anomalías. Esto se puede hacer en el chequeo 360. También debemos de evitar sobrecargas, tanto totales como localizadas en el tractor. Impedir el contacto de la cubierta con productos y disolventes derivados del petróleo también es aconsejable para evitar desgastes. Y en el caso de los tractores de doble tracción, cuando esta no sea necesaria para el trabajo, es mejor desconectarla para evitar problemas de patinamiento y desgaste de las ruedas del eje delantero, especialmente en las travesías sobre el asfalto y cuando estamos conduciendo sobre él.
Cuando practiquemos después de colocar una llanta o para chequearlo, cuando practicamos el hidroinflado, es decir, llenarlo con agua, no olvidar añadir un tipo de líquido anticongelante, porque regularmente el agua que introducimos dentro de las llantas pues puede variar su temperatura, entonces un anticongelante es lo ideal. La importancia de traer llantas en buen estado es mucha, debido a que el desgaste de la llanta puede ocasionar un mal agarre de la llanta al suelo y esto puede aumentar la posibilidad de derrapar o no frenar adecuadamente. Y es lo que menos buscamos, buscamos la seguridad al utilizar este tipo de maquinaria en el campo. Si lo anterior sucede, es decir, si derrapamos o si no frenamos adecuadamente y pues nos volcamos, lo mínimo que se puede esperar es que la llanta desgastada se ponche frecuentemente. En los tractores y otros equipos agrícolas, una llanta en mal estado, además de ser peligrosa, es un gran dolor de cabeza, no solo porque nos complica el trabajo, sino que nos hace gastar de más. Las llantas en mal estado, además de ocasionar accidentes, también impiden el correcto desempeño de los equipos y maquinaria de trabajo, es decir, lo que le implementemos atrás para trabajar. Si el tractor está trabajando mal y va frenando cada rato, pues los surcos, por ejemplo, no nos van a quedar bien. Esto pues nos ocasiona mayores costos de producción y nos disminuyen los niveles de productividad. Es importantísimo tener llantas en buen estado, ya que esto nos asegura gastar menos combustible, debido a que a qué tan buenas estén las llantas, pues es también qué tanto combustible vamos a gastar, ya que las llantas en mal estado tendrán, como mencionaba antes, mal agarre con el suelo y hará que el tractor requiera de más intentos y fuerza para avanzar sobre el terreno y por ende se va a consumir más combustible. Y ahorita queremos presentarles un video, solo que no sé, ingeniero, si nos puede permitir que alguien más comparta la pantalla. Sí, solo me dicen a quién. Ok, Angerlin Cuyuch, si nos hace el gran favor. Seguro. Listo. Bueno, para complementar la explicación del tema de cambio de neumáticos, de tractores agrícolas, les vamos a presentar un video ejemplificando lo dicho anteriormente.
Gracias a todos por su atención y les vamos a mandar si quieren la presentación con el enlace del video porque tenemos que por el internet no se pudo ver totalmente bien y era un cambio de neumáticos gráficos. Así que se los vamos a compartir para que lo puedan ver mejor. Feliz día, ingeniero, feliz día, compañeros. Gracias. Gracias, jóvenes, por la presentación. De repente probamos Google Meet, ¿verdad? Según lo que dicen, esa plataforma no ocupa tanto uso de datos. De repente se puede proyectar mejor los videos. ¿Se recuerdan? Yo la vez pasada no pude proyectar bien el video. Entonces, de repente vamos a probar Google Meet para las reuniones, ya que inicialmente la limitante era la cantidad de estudiantes, pero ahora como no todos se tienen que conectar, pues de repente podemos probar esa plataforma. Solo quisiera comentar un par de cosas con respecto al tema. Vean, pues, con los tractores, ya se los había mencionado en algunos casos, pero en muchos tractores, por ejemplo, estos que estamos usando acá en la escuela, no tienen no tienen algún aparato que mida la velocidad, ¿sí? Bueno, si entramos en temas físicos, pues de repente me van a corregir ahí, me van a decir que es la rapidez. El detalle es de que no nos dice el tractor a qué ritmo está avanzando. Esto se hace a través de medir distancia y tiempo. ¿Esto por qué? Porque el tamaño de las llantas puede variar conforme se vayan desgastando o nosotros podemos elegir cambiar las llantas según el tipo de trabajo que hagamos y por el factor del patinaje, ¿verdad? Estos dos factores, el tamaño de las llantas que puede variar, sea por condiciones de desgaste o por intenciones nuestras, y el tema de patinaje, la velocidad de avance del tractor puede variar. Entonces, este parámetro se mide en el campo, ¿verdad? Es decir, en la mayoría de casos, para evitar errores, si se necesita, pues se hacen mediciones en el campo, ya a través de distancia y tiempo. Cuando nosotros medimos el porcentaje de patinamiento, lo hacemos sencillamente a través del tiempo, ¿verdad? Es decir, marcamos un punto de inicio, un punto final y usamos el factor tiempo porque pues eso se facilita, ¿verdad? Existen otras formas de medir el patinaje, pero esta forma pues se nos va a hacer conveniente. Y como último comentario, solo enfatizar, ¿verdad? Algo que ya comentaron los jóvenes, es necesario que exista un porcentaje de patinaje, ¿sí? O de patinamiento. O sea, si no hay nada de patinamiento, es decir, si el tractor logra avanzar centímetro a centímetro conforme el giro de las llantas, esto puede ser dañino para las piezas de los implementos, ¿sí? Porque algunas veces hay piedras o raíces o partes demasiado duras en el suelo y al no existir un porcentaje de patinamiento, estas piezas se pueden romper, se pueden torcer o podemos dañar también el tractor, sea en su estructura o sea en el motor. Entonces, este porcentaje de patinamiento entre un 10 y un 15% nos sirve tanto para mejorar la tracción, ¿sí? El tiro del tractor, como para evitar daños en el tractor. Bueno, ahí estaríamos con respecto a las observaciones que tenía. No sé si alguien tiene alguna duda.
Bueno, entonces nos estaríamos viendo el día miércoles, jóvenes, y pues en la práctica según corresponda. Entonces, pasen feliz tarde. Nos vemos en la próxima clase. Ingeniero, una duda. ¿Sí? Disculpe, para la práctica, ¿usted quiere, cuál es el trabajo que quiere a mano? ¿El reporte o el avance? Preferiblemente el avance para que podamos discutirlo. Si lo mandan los dos electrónicos, no hay problema, ¿verdad? Yo ahí tendría acceso a mi correo para poder verlo y poder orientarlos. Pero si ustedes quieren llevarlo físicamente, está bien, no hay ningún problema. Es decir, en conclusión, pueden mandar los dos de manera electrónica, sí. Pueden mandar los dos de manera electrónica, pero si ustedes quieren llevar uno físico, pues que sea el del avance. Está bien, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Y genera una duda. Sí. Dice que dijeron que se puede aplicar anticongelante cuando se quiere llenar el neumático con agua. ¿Hay alguna relación en específico para esto? Tal vez sí existe alguna relación. Obviamente lo desconozco. Lo que pasa es de que las condiciones del anticongelante hacen que ya lo mencionamos, ¿va? Que las características en este caso, esa mezcla entre anticongelante y agua sean convenientes en relación a meter solo agua, ¿va? Porque el agua se expande más con la temperatura, a más temperatura se expande y esto aumenta la presión y esto puede, pues, afectar las condiciones. Y si hay frío, pues viceversa, ¿verdad? Se contrae más. Si hay mucho frío, pues existe la posibilidad, tal vez aquí en el país no, de que se congele el agua, pero qué relación, sinceramente, no la sé. No. O sea, normalmente usamos agua. Sí es lógico eso que se menciona, ¿verdad? De que puede ser conveniente el uso de anticongelante o refrigerante, pero no sabría decir qué relación. Supongo que mientras uses una mayor cantidad de refrigerante o anticongelante, va a ser mejor, ¿verdad? Y también va a depender de las condiciones que tengamos, ¿verdad? Si estamos en un lugar de mucho calor, pues nos va a evitar a que se nos expanda mucho la llanta. Y si estamos en un lugar de mucho frío, nos va a evitar a que se nos congele. Pero si estamos en lugares templados, pues probablemente no nos va a causar mayor problema. El problema también sería el costo, ¿verdad? Es decir, cuánto dinero nos va a costar comprar el anticongelante. Sí, entonces va a depender de qué tanto dinero tengas para qué tan relevante sea para la producción. Y si no es tan relevante, pues usamos agua. Gracias, ingeniero. Muy bien, gracias jóvenes, pasen feliz tarde.